Días, bienvenidos a quienes se van incorporando. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Ya vamos a iniciar en breve, vamos a esperar un minuto más mientras se van incorporando sus demás compañeros. Si me hacen el favor de facilitar el enlace a sus demás compañeros si los ven activos en una red social o invitarlos a que se incorporen, ya que ya les voy a brindar unas indicaciones sobre la actividad integradora, específicamente la parte en la cual es de realizar una maqueta, como también hoy vamos a estar abordando unos contenidos sobre química orgánica que son bastante importantes. Veremos nomenclatura, cómo configurar una sustancia orgánica, ya que estos contenidos serán base para futuras evaluaciones, así como un proceso de refuerzo y también de evaluación que habrá posteriormente a las sesiones virtuales. Asimismo, le voy a pedir por favor, ya que es una indicación proveniente de coordinación académica, si pueden habilitar sus cámaras, ya que se ha pedido para verificar de que en efecto estemos atentos a la clase y de esa manera constatar de que estamos pendientes del proceso de aprendizaje. Así que le voy a pedir si me hacen ese favor de activar lo que es su cámara. Si en dado caso tienen alguna dificultad con su cámara, vamos a usar otro mecanismo que será enviar los apuntes de clase, tanto la agenda de trabajo como también la rotulación de unidad y los apuntes para poder constatar de que hemos estado activos en la clase, ya que vamos a tomar esa medida porque he notado de que en algunos, en cuanto a su asistencia, en general estamos presentes pero no prestamos atención o estamos en otra actividad. Por tanto, afecta el proceso de aprendizaje. Así que en aras de ello, y para tener lo que es su asistencia a clases, porque cuenta, se hace un reporte semanal, como también es parte del proceso de las guías, les voy a pedir de que al finalizar la clase me van a enviar lo que es la agenda de trabajo, más la rotulación de la unidad y los apuntes de clase, que pueden ser cortos, no necesariamente tienen que ser muchas páginas, para poder constatar de que hemos estado activos en la clase. Así que antes de iniciar con la actividad de la clase de este día, solo darles el anuncio y la indicación sobre la actividad integradora. Dentro de la actividad integradora hay un apartado que es el literal A de actividades teóricas, en la cual se plantea que es de realizar una maqueta sobre el enlace de la molécula H2O. Pues a raíz de algunas sugerencias y consultas que han estado realizando sobre correspondiente a los materiales y el acceso a dichos, para tomar una medida alterna a esa situación, vamos a hacer lo siguiente. Si en dado caso tienen inconvenientes para acceder a los materiales, pueden recurrir a hacer el dibujo de la molécula en su cuaderno, ya que en el ejemplo se puede trasladar lo que es a un dibujo, la forma de la maqueta, y utilizar lo que es ese dibujo en una página rotulada, bien presentada, para poder realizar lo que es su video explicativo, ya que también me han estado preguntando si el video es evaluado. Es parte de la guía integradora, así que esa es la medida que vamos a tomar si en dado caso tienen inconvenientes con lo referente a los materiales. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Se me salió. Muy bien, la Es una indicación, pregunta. dígame. ¿Se puede hacer un cartel para explicarlo? Sí, también sería una alternativa para poder explicarlo. Para repetir la indicación, ya que me lo solicitaban, en el caso de la maqueta, que es parte de las actividades teóricas que vienen evaluadas en la actividad integradora, la medida alternativa, si no tenemos acceso a los materiales o dificultad para conseguirlos, será trabajarlo de forma manuscrita. Hacer lo que es en una página, podemos dibujar la molécula, en un cartel podemos también hacerlo, o incluso podemos preparar una presentación en PowerPoint o incluso un infograma que ya aprendimos a hacer en lo que son las actividades pasadas y hacer el video explicativo. En el video está la opción en la cual podemos aparecer explicando lo que es el contenido, que es la ionización del agua, o bien está la alternativa de que aparezca nuestra voz de fondo y solo se vea el dibujo, la maqueta o la presentación. Así que esas son las opciones que podamos trabajar esa parte de la guía integradora.
Bueno, vamos a pasar entonces ya propiamente al trabajo de este día. Tenemos la siguiente agenda de trabajo semanal en la cual están contenidos los puntos que vamos a estar desarrollando en el transcurso de las 2 sesiones virtuales que disponemos, para los cuales, como les mencionaba, es importante su asistencia. Tenemos lo que es el primer punto, bienvenida y saludo. Segundo punto, rotulación de la unidad 7, química orgánica. A partir de esta sesión vamos a iniciar la última unidad de química, en la cual vamos a estar explorando la estructura del átomo de carbono, así también su contenido nuclear, así también su aplicación en la vida cotidiana para la elaboración de productos industriales, así también de importancia socioeconómica y social. En el punto 3 tenemos lo que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos orgánicos. Vamos a estar analizando cuál es la naturaleza del orgánico, ya que es muy habitual el término de que es alimentos orgánicos, la basura orgánica, pues vamos a comprender por qué la denominación de orgánico, a partir de su naturaleza química. Tenemos el punto 4, que es una actividad de retroalimentación. Esta actividad la vamos a desarrollar dentro de la clase, no implica un trabajo extra en la guía integradora, sino que son preguntas luego de la clase para hacerlas al azar o incluso podemos participar para poder brindar respuestas dentro del mismo proceso acá en la clase. Luego tenemos el punto número 5, el cual vamos a desarrollar para la próxima sesión, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Vamos a explorar la normativa UPAC de la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual brinda una serie de normativas para poder nombrar sustancias, como por ejemplo el nombre del metilo, que es un ungüento que se utiliza para aliviar fracturas y quebraduras. El nombre proviene de lo que es la nomenclatura. Y esa nomenclatura la brindan las normas UPAC y vamos a explorar por qué se llama metilo, de dónde proviene lo que es el nombre. Así también vamos a tener una actividad de retroalimentación de ese contenido de aprendizaje y como último punto, cierre. Así que les voy a pedir por favor de que vayamos anotando la agenda de trabajo semanal, ya que como les mencionaba, el requisito para que usted tenga la asistencia de la clase será llevar todos esos apuntes, ya que con base a ello voy a sacar el informe de asistencia. Si en dado caso tienen algún inconveniente con su cuaderno o no tienen acceso a uno en este momento, posteriormente les voy a facilitar la presentación para que puedan hacer la respectiva anotación. Pero de forma general, si es necesario llevar lo que es la apunte, agenda de trabajo semanal, más la rotulación de la unidad que posteriormente vamos a pasar a ella. Les voy a brindar unos 3 minutos para hacer la anotación de la agenda de trabajo semanal y me confirman por favor en el chat para darme por enterado. Para quienes se acaban de integrar a la sesión virtual, pedirles por favor de que notemos la agenda de trabajo, ya que con base a los apuntes que me van a compartir y publicar en el grupo de WhatsApp, rotulado con su nombre, voy a tomar lo que es su reporte de asistencia, para que lo tomemos en cuenta.
Bueno, por efectos del tiempo, vamos a proseguir con el siguiente punto. Si en dado caso siguen aún el proceso de anotar lo que es la agenda de trabajo, está en algún punto, no se preocupen. Posteriormente, al finalizar la clase, les voy a facilitar el documento de la presentación para que podamos hacer anotación y les daré el transcurso del día hasta las 4 de la tarde para que me compartan lo que es sus clases, sus apuntes dentro del grupo de WhatsApp o me lo mandan de igual manera en privado. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es la rotulación de la unidad 7, química orgánica. Bueno, la unidad que vamos a estar desarrollando a partir de este día es una unidad bastante interesante porque vamos a estar aprendiendo ya no estructuras basadas en balanceo químico, fórmulas, números, sino que esta área de la química está más referente al conocimiento de la nomenclatura. ¿Por qué una sustancia tiene CH4? ¿Por qué es CH2, CH2, CH3? Pues toda esa nomenclatura, toda esa fórmula la vamos a comprender desde la normativa UPAC. Así también, esta unidad de química orgánica lleva por objetivo lo que es investigar y analizar correctamente la naturaleza de los compuestos orgánicos y las biomoléculas, en este caso orgánicas, describiendo sus propiedades, elaborando modelos moleculares y aplicando los sistemas de nomenclatura de la UPAC, de la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, que permitan nominarlos y destacar su importancia en la vida real, industrial, ambiental y socioeconómica del ser humano. Acá vamos a estar aprendiendo en esta unidad la base, en cierta manera, de la química universitaria. Si a ustedes les interesa estudiar licenciatura en química y farmacia o licenciatura en química o un área afín a las ciencias naturales, la base de las químicas, tanto de la química 1, química 2, química 3, como también química orgánica, en parte vamos a estar viéndolo en esta unidad. Así que pedirles de que rotulemos la unidad 7, química orgánica. Si gustan, podemos anotar los datos, empezar a rotularla para que avancemos. Vamos a tener un tiempo de 5 minutos para poder hacerlo y luego vamos a pasar a lo que es al proceso del contenido.
recordar que por la rotulación de la unidad estamos ganando puntos extra. Si en dado caso la rotulamos de manera creativa, les brindaré puntos adicionales para su actividad integradora, para la calificación que obtenga. Bueno, un minuto más y pasamos al desarrollo del contenido referente a los compuestos químicos orgánicos. Bueno, vamos a pasar entonces al desarrollo del contenido. Si en dado caso siguen el proceso de elaboración, posteriormente podemos retomarlo, ya que tendremos el transcurso del día para poder hacer la entrega, tanto de la agenda de trabajo, rotulación de unidad, más los apuntes de clase. Vamos a pasar entonces al desarrollo del primer contenido referente a la química orgánica. El tema lleva por título compuestos químicos orgánicos. Dentro del tema tenemos el indicador de logro que vamos a perseguir en el proceso de aprendizaje, que describe y representa con creatividad las características del átomo de carbono y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Al final de la clase hemos de manejar tanto la parte de la estructura del átomo de carbono como qué aplicaciones tiene dentro de la vida cotidiana. Para iniciar, primeramente hemos de comprender qué es un compuesto químico. Y con base a lo que hemos estado abordando en las clases anteriores, podemos decir de que un compuesto químico está formado por dos o más átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, que tiene una estructura molecular basada en H2, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, una O, se forma lo que es la molécula H2O. Y una molécula también se le denomina compuesto químico. Todas las moléculas, así como la sal, que empleamos de manera cotidiana, el azúcar, el café, pues todas esas sustancias son compuestos químicos porque están conformados por dos o más átomos. Y a partir de esa denominación, podemos decir de que los compuestos químicos orgánicos son aquellos que están basados en el átomo de carbono. El átomo de carbono es la base tanto de lo que es los organismos vivos, como también de un sinfín de materiales que empleamos en la vida cotidiana. Pero para comprender qué tan complejo es el átomo de carbono, analicemos su estructura. ¿De qué está conformado? ¿De qué está hecho el átomo de carbono? Y primeramente podemos decir de que el átomo de carbono contiene lo que son 6 electrones, que son estos puntos oscuros o puntos negros que están alrededor del núcleo del átomo. Así también podemos decir de que el átomo de carbono también posee lo que son 4 electrones de valencia, que son los 4 puntos que están en la última órbita, en la última línea. Asimismo, podemos agregar de que el átomo de carbono dentro de su contenido nuclear posee 6 neutrones y 6 protones. Por tanto, suman 12 unidades de masa atómica. Ese sería el peso en cuanto a nuestro átomo de carbono. Así también vemos claramente de que a partir de sus electrones de valencia, que son 4, sus electrones 6 y la masa de su núcleo 12 UMA, vemos claramente de que es un átomo bastante simple. Así también tiene carga neutra porque tiene igual cantidad de protones, tiene 6 neutrones y 6 electrones. Por tanto, lo hace un mal conductor de corriente eléctrica. Así también vemos acá en su representación en estructura de Lewis, en la cual la C
representa el átomo de carbono. Es el símbolo respectivamente y tenemos estos 4 puntos situados en cada extremo de lo que es la C, que indican los 4 electrones de valencia. Así también tenemos acá esta representación en el tetraedro, en el cual tenemos los 4 orbitales. Esos orbitales corresponden a un electrón de valencia respectivamente. Y como tenemos 4 electrones de valencia, poseerá 4 orbitales, formando una estructura geométrica tetraédrica. Así también cada orbital está en un ángulo de 109,28 grados respectivamente. Y acá también tenemos la representación en el plano de cómo se visualiza lo que es el átomo de carbono. Tenemos la C de carbono y cada línea que está en cada extremo del carbono significa un electrón de valencia con el cual se van a lanzar otras sustancias. Por ejemplo, en cada una de estas líneas puede haber un hidrógeno. ¿Y qué sustancia va a formar? El CH4, que es la molécula del gas metano. Y de esta manera podemos comprender de que el átomo de carbono es un átomo bastante sencillo, bastante simple, porque posee lo que es 6 protones, 6 neutrones y así también 6 electrones. Posee en su último nivel de energía lo que son 4 electrones de valencia, como también posee una carga neutra. Asimismo, abonando lo que es al átomo de carbono, podemos añadir otros aspectos que son referentes a sus características. Y dentro de las características del átomo de carbono podemos encontrar en 2 niveles. Tenemos el nivel nuclear y el nivel de envoltura. En el caso del nivel nuclear, podemos encontrar algunas características particulares, como que dentro del núcleo del átomo de carbono se encuentra lo que es la masa del átomo, donde está concentrada lo que es el protón y el neutrón, que son las partículas subatómicas que poseen masa. Así también podemos decir de que dentro del contenido del núcleo atómico vemos claramente de que hay una neutralidad en cuanto a la carga eléctrica, ya que debido al contenido de protones, que son iguales al contenido de neutrones, posee una carga neutra el átomo de carbono, por lo cual lo hace un pésimo conductor de corriente eléctrica. Así, para poner un ejemplo cotidiano como la madera no es un buen conductor de corriente eléctrica porque posee átomos de carbono en su contenido. Y de esa manera vemos las características del núcleo atómico del átomo de carbono. Así también tenemos la envoltura del átomo, que es todas estas órbitas que están contiguas a lo que es al núcleo atómico. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué características en la envoltura? Los electrones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico, como también, aparte de los electrones, podemos encontrar la velocidad de dichos y la distancia que se encuentran con respecto al núcleo. Cabe aclarar de que los electrones de valencia son los que están más alejados del núcleo atómico y con respecto a esos electrones son los que se van a enlazar con otras sustancias químicas u otros elementos atómicos. Así también podemos decir de que la envoltura, que son las órbitas o la nube electrónica que generan los electrones orbitando alrededor del núcleo del átomo de carbono, es en este caso 1000 veces mayor que el tamaño del núcleo. En otras palabras, la vistosidad o así también la apariencia del átomo de carbono se la proporciona lo que es su envoltura electrónica, sus electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Y vemos con base a sus características, tanto a nivel de núcleo como también a nivel de envoltura, de que es un átomo bastante sencillo, un átomo que no es muy complejo dentro de la tabla periódica, está situado en lo que es el número 12, por tanto es un elemento que no posee una alta complejidad. Así también podemos agregar otros aspectos del átomo de carbono, como son los enlaces que permite. El enlace de carbono es muy habitual encontrarlo en muchos productos industriales, como los detergentes, los jabones, los panes, los aceites, los hidrocarburos. Y el carbono permite 3 tipos de enlaces. Permite un primer enlace, que es un enlace simple en el cual el átomo de carbono cede un electrón de valencia, formando lo que es un enlace de este tipo, como en el caso del CH4 del gas metano. ¿Por qué es simple? Porque únicamente tenemos un átomo de carbono
enlazado con 4 hidrógenos. Acá tenemos la disposición tetraédrica, como se ve en el plano. Vemos respectivamente de que cada hidrógeno está a 109,28 grados uno respecto al otro en cada uno de los 4 vértices, y de esta manera tenemos un enlace simple, en el cual, como les mencionaba, la clave para poderlo identificar está en los carbonos. Cuando tenemos solo un carbono, tenemos un enlace simple. Así también tenemos el enlace doble. Acá ya se duplica lo que es la cantidad de carbonos enlazados o unidos a otros elementos periódicos. En este sentido tenemos como ejemplo el etano, que es un alcano dentro de la familia de los grupos funcionales. ¿Cuál es la fórmula del etano? Es CH2, CH2. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 2 respectivamente. Por ende, al tener 2 carbonos enlazados, vamos a hablar de un enlace doble. Y cada carbono tiene uno y un hidrógeno, 4 hidrógenos en total, enlazados 2 y 2 respectivamente en cada uno de los carbones con enlace doble. Vemos acá la disposición en el plano, cómo se visualiza. Tenemos carbono y carbono enlazados por lo que es un enlace doble, y cada hidrógeno se encuentra a lo que es a 120 grados con respecto a los carbonos. Así también tenemos el enlace triple, que es un enlace en el cual la característica vendrá dada por la fuerza, la cohesión en la cual están unidos los carbonos. Y dentro de ello tenemos los derivantes o sustancias que derivan de las sustancias alcanas, como lo es el metano, el etano, el butano, el propano, el pentano, y todas esas sustancias tienen derivantes. Y tenemos lo que es, de ejemplo, en el enlace triple, el etino, que proviene del etano. Tenemos acá su representación, CH, con un enlace triple cada carbono, y por tanto tenemos su disposición lineal, en la cual estas sustancias, en las cuales el enlace es triple, son aquellas sustancias que hay mayor dificultad en cuanto a llevarlo a su punto de fusión o punto de ebullición, porque están más unidos entre sí. Así también podemos mencionar otros aspectos del átomo de carbono, siempre referente en cuanto a su naturaleza. Y dentro de ello tenemos sus aplicaciones. El átomo de carbono es uno de los átomos que más abunda en las cosas que empleamos en la vida cotidiana. ¿Y a dónde podemos encontrar el átomo de carbono? Lo podemos encontrar en el teflón de las cacerolas, que es un antiadherente y está basado en el átomo de carbono. También en el plástico, en los diferentes tipos de plástico, como el poliestireno, el polipropileno, así también en el PVC, en las mantequillas, en las cremas, en las sales minerales, como los jabones, también las pastas, los panes, las rosquillas, el ADN que se encuentra en lo que es en la estructura de nuestra célula, el material genético, así también la carne, los aceites y el líquido vital que nos da vida, principalmente que es la sangre, también está constituida por átomos de carbono. Y vemos claramente de que el carbono es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, como también es de aquellos que constituyen a la mayoría de las sustancias cotidianas. Asimismo, dentro de la química orgánica y específicamente los compuestos orgánicos, también se generan familias, y esas familias están en el marco de los hidrocarburos. Cuando se enlaza lo que es un hidrógeno con un carbono, se constituyen este grupo de familias, que son los hidrocarburos. Y ejemplo de hidrocarburos tenemos los combustibles fósiles que emplean los vehículos de manera cotidiana. Y dentro de los grupos tenemos lo que son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son aquellos que no tienen olor y son saturados. Ejemplo de ellos son los alcanos. Tenemos el gas metano, el gas etano, butano, propano y pentano. En el caso del propano es el que empleamos en la cocina de manera cotidiana. ¿Qué sucede en ese gas? Si se escapa, lo sentimos que hay fuga porque se le añaden lo que son anillos bencénicos. Pero lo contrario, si se fugara y no tuviera ese mecanismo de advertencia, no nos percataríamos de lo que es una fuga, porque es un alcano, el propano, y no posee anillos bencénicos que le dan olor. Son inoloros, así también incoloros, y son bastante expansivos. También tenemos los aromáticos, que estos sí poseen anillo bencénico y son insaturados.
Dentro de ellos tenemos los alquenos y los alquinos. ¿Cuál será la diferencia? De que estos derivan de los alcanos, derivan del metano, del etano, butano, propano y pentano. Ejemplo de alqueno, tomemos como ejemplo el butano, que es un gas que se aplica para los globos aerostáticos y otros inflables. ¿Qué pasa con el butano? De que el derivante alqueno es el buteno. Lo que cambiará será el sufijo eno y en el caso de los alquinos, el sufijo inos. ¿Cuál sería entonces el alquino del butano? Sería alquino. Y en ese sentido sería butino. Y claramente vemos de que los alcanos, como el metano, del cual deriva el metilo, que es un alquilo que deriva del alquino, son sustancias derivantes que provienen de esos 5 gases que les mencioné anteriormente, o hidrocarburos, que son la base de lo que es la química orgánica, que son los alcanos, lo que es el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano. Bueno, ahora llegamos a la actividad de retroalimentación para abrir el hilo de participaciones y que me expresen sobre los siguientes aspectos. Tenemos lo que es la primera pregunta en la cual se hace alusión a lo siguiente. Menciona 3 productos que utilizas a diario en tu hogar que lleven empaques plásticos. Si me mencionan, por favor, pueden utilizar lo que es el chat o habilitar su micrófono y me mencionan lo que son productos que empleen en la vida cotidiana, los cuales contengan empaques plásticos o envoltorio plástico. El arroz, el azúcar, el aceite, una botella de aceite, una bolsa de frijoles, podría ser, de las que se compran en el súper, inclusive mayonesa que viene en bolsa, en una tipo bolsa plástica. Muy bien, muchas gracias. Pues todos esos envoltorios plásticos, para comentarles al respecto, poseen átomos de carbono. Es cierto de que se clasifican como elementos inorgánicos, porque el dominio lo tiene el átomo de hidrógeno. Sin embargo, poseen átomos de carbono y eso permite de que se descompongan. Se tardan mucho más tiempo que una hoja o materia orgánica, sin embargo, se descomponen en el término de 800 a 1000 años debido al contenido de carbonos que posee. Y en el caso del plástico podemos decir de que es un material intermedio porque provienen de lo que son alcanos. Por ejemplo, el prolipopileno o el poliestireno, que son aditivos que forman al plástico de las botellas, de la mayoría de empaques que provienen en los alimentos, derivan del gas propano. El gas propano al condensarse se puede producir una sustancia orgánica y luego esa sustancia orgánica al añadirle lo que son otros aditivos se pueden generar plásticos y ahí proviene de los alcanos principalmente. Ahora bien, tenemos la siguiente cuestión. ¿El carbono es el elemento más abundante en la naturaleza? ¿Qué opinan al respecto? Sí, hemos visto de que el carbono está prácticamente en todo, incluso nosotros estamos hechos de carbono. ¿Será el elemento más abundante en la naturaleza? Sí. Muy bien. Hola, profe. Sí. Muy bien, gracias. Eh, ¿Sí me explica? Mande.